Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este conversatorio virtual organizado por la Comisión de Congresos y Eventos de CUBRA. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar va a ser dengue y otros arbovirus. Vamos a tener dos charlas. La primera va a estar dada por el doctor Germán Pérez. El tema que va a desarrollar va a ser dinámica viral y epidemiología de las arbovirosis, virus dengue, Zika y chikungunya. Él es bioquímico, es jefe de trabajos prácticos en el área de virología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario. Es director técnico a su vez de Detexmol, Sociedad Anónima. Y en una segunda instancia vamos a compartir la charla de la doctora Gabriela Rompato de algoritmo de arbovirus en contexto de brote. Ella es bioquímica, es responsable del área de biología molecular del Laboratorio Central de Referencia, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. A su vez, el laboratorio también pertenece a la Red Nacional de Dengue. Germán, ¿estás? Bueno, gracias Héctor. Primero por la presentación. Quiero agradecer en primer lugar a CUBRA por la convocatoria. Y la idea es compartirles, digamos, en esta charla un poco ver la situación actual y la que estamos pasando a nivel país y también, específicamente también en nuestra región, en referencia principalmente al dengue y a otras arbovirosis. Bueno, vamos a dar comienzo. Los arbovirus en realidad es un acrónimo, es un término que proviene de la frase del digamos, arthropod-borne virus, que son virus transmitidos por artrópodos. Y como ustedes pueden ver, vamos a poner el puntero, están incluidos diferentes familias, diferentes tipos virales, entre los que tenemos los reovirus, bunyavirus, y específicamente de los que nos vamos a encargar o ocupar en esta charla son de algunos virus del género de los flavivirus, de la familia Flaviviridae, y otros del género alfavirus de la familia de Togaviridae. La familia de los flavivirus ya se viene conociendo, hablando de hace bastante. El exponente de esta familia es el virus de la fiebre amarilla, en él se incluye también el virus dengue y el virus Zika, entre otros, y dentro de los Togaviridae, y del género alfa, tenemos al chikungunya, digamos, que también está causando casos en nuestra región últimamente. Estos virus, los arbovirus, como bien había dicho, pueden ser transmitidos por artrópodos, principalmente, puede ser por mosquitos, por garrapata, de los que nos vamos a ocupar ahora, digamos hoy, y de los que están causando estos brotes epidémicos, son justamente transmitidos por mosquitos como vector, entre los que se distingue, por un lado, los mosquitos de la especie de los Aedes, ¿sí? En donde está implicada, digamos, la transmisión de los virus que vamos a hablar hoy, dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, y algunos otros, pero no quiero dejar pasar, y tampoco de mencionarlos, a otros virus que son transmitidos por otra especie de mosquito, que es el mosquito Culex, que son los mosquitos comunes normalmente que tenemos a nivel domiciliario todos los veranos. Que también transmiten virus de importancia en salud humana, como puede ser el virus de West Nile y el virus de la encefalitis San Luis, que ha causado hace unas décadas atrás algunos brotes principalmente documentados en la provincia de Córdoba. La distribución de estos arbovirus, de estos virus transmitidos por mosquitos como vectores, se viene conociendo, digamos, de hace bastante tiempo en el mundo. Fíjense cómo se grafica en este mapa, digamos, todos estos virus surgen en África, y a partir de África se va diseminando a nivel mundial. En las Américas, digamos, nosotros tenemos ya documentado casos de dengue previos a los años 1800, y tenemos una reciente incursión, vamos a decir, en las últimas décadas, primeramente del virus West Nile, que aparecen los primeros casos, digamos, alrededor de la década del 90, y posteriormente la inserción de los virus Zika y chikungunya alrededor de los años 2000, de la década del 2010, 2020. Europa y Asia ha tenido la presencia de estos virus en periodos de décadas anteriores, de forma tal de que nuestro continente,
digamos, es uno de, digamos, de las regiones del mundo en los cuales, por lo menos, Zika y chikungunya tardó un poquito más en llegar o asentarse, digamos, en transmisión autóctona. Estos arbovirus se caracterizan dentro de lo que es la clínica o cuando uno va a hacer o cuando alguien tiene que sospechar de que puede tener una infección por estos arbovirus, es dentro de un contexto de un síndrome febril agudo. Dentro del contexto de síndrome febril agudo, tiene que haber ausencia de síntomas respiratorios, es decir, no se puede confundir o no se tendría que confundir con un tipo de ETI o entidad tipo influenza, y a la misma vez tiene que haber áreas geográficas de riesgo endémico. Las áreas geográficas de dengue endémico justamente son aquellas que tienen climas de tipo tropicales o subtropicales. En un momento dado estaba más circunscripto la presencia de estos casos en lo que era la línea del Ecuador, y a medida que por diferentes motivos, entre los cuales se puede nombrar, digamos, el cambio climático o otros procesos, como vamos a ver más adelante, digamos, esas regiones se fue extendiendo y hoy prácticamente tenemos circulación de los vectores y de casos de estas arbovirosis hasta, digamos, entrada, digamos, la Patagonia. Siempre hay que sospechar dentro del síndrome febril, obviamente, las enfermedades de dengue y otros arbovirosis, y no hay que perder de vista que también estos síndromes febriles pueden ser causados por otros patógenos, como puede ser los de la malaria, de Chagas, las leptospiras, la hantaviriosis o algunas enfermedades transmitidas por garrapata. Si nos vamos a nivel de sintomatología, signos y síntomas de una infección por estos arbovirus, los tres principales, dengue, zika y chikungunya, prácticamente es muy difícil distinguirlo. Todos se caracterizan por tener una fiebre al menos mayor de 38 grados, dolor de cabeza, digamos, un malestar general con dolor de articulaciones, y puede haber o no, dependiendo, algún tipo de sarpullido a nivel de la piel. Así que cualquiera que hoy, en un contexto de brote, sobre todo epidémico, tenga uno más de estos síntomas, o dos, la fiebre sumado a otro síntoma, la recomendación es, digamos, hacer la consulta médica correspondiente. Es muy poco probable, si bien, digamos, está descrito que el chikungunya tiene mucho más afección articular, digamos, que las otras arbovirosis, es muy difícil poder hacer un diagnóstico, digamos, previo, sin un análisis de laboratorio, de qué tipo de infección estaría uno cursando. Dentro de la virología, vamos a decir, más dura, estos virus, como habíamos dicho, pertenecen a dos familias diferentes, dos géneros de dos familias diferentes, como son los virus dengue y Zika por los flavivirus y los togavirus para el virus chikungunya, pero sin embargo, más allá de que pertenecen a dos familias diferentes, fíjense que tienen bastantes similitudes. Ambos virus son envueltos, ambos son de viriones de tipos esféricos, de un tamaño relativamente mediano. Digamos, el genoma en ambos casos es un genoma no segmentado de tipo lineal, de RNA de polaridad positiva, de un tamaño similar, alrededor de 10 a 12 kilobases. Y si bien hay diferencias, digamos, en el aspecto morfológico de los viriones, más o menos, digamos, se comportan de la misma manera. Sin embargo, lo que hace que se ubiquen en dos familias diferentes es las características particulares que cada uno de estos virus tiene al momento de realizar su ciclo de vida o su ciclo replicativo dentro de la célula. A lo cual no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de esta charla. Pero sí son virus muy similares, digamos, por lo menos en las características principales que uno ve. Cuando uno ve la distribución principal de las arboviroses a nivel mundial, en este mapa a mí me resulta muy didáctico porque los colores están indicando si en esos países se han detectado 1, 2, 3, 4 o las 5, digamos, arbovirosis que releva este autor, en las cuales lo que está relevando es virus dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla y el virus del Valle del Rift. Y se ve claramente que en lo que es Latinoamérica, en el cono sur, digamos, se ha detectado en estos países, excepto Chile,
al menos la circulación de 4 de estos tipos de virus, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ven, fíjense qué bien que está extendido a nivel de la línea del Ecuador, donde se ve, digamos, las mayores circulaciones de estos virus, digamos, que puede ser de forma simultánea o en brotes, digamos, anuales o bianuales, digamos, la circulación de estas arbovirosis. Con lo cual, digamos, pasa a ser, digamos, un problema de salud público bastante importante, sobre todo en los contextos de brote o de alta circulación. ¿Por qué se da esto? Esto se da generalmente por la expansión del vector, que también permite, digamos, la circulación autóctona de estos virus. Y ese aumento de las arbovirosis que se ha venido viendo en las últimas décadas se debe a diferentes factores, de los cuales ustedes van a ver que la mayoría de esos factores son de características de comportamiento humano, ¿sí? Por un lado, el hecho de la disminución del control sobre el vector, las medidas que se han tomado o se han flexibilizado o no han sido eficaces, el aumento de la población, lo cual hace de que se empiece a urbanizar territorios sin un control y una planificación previa, es decir, a la misma vez no solamente el sentido de urbanización, sino también del avance hacia zonas, ahora después vamos a ver, selváticas, como para ganar tierras cultivables, un inadecuado manejo ambiental, digamos, de justamente por el sentido de la urbanización o del desmonte de determinados ecosistemas. Obviamente la migración y el turismo, hoy un mundo globalizado, digamos, ya lo hemos vivido, la rápida diseminación que tienen los virus, y cuando esos virus tienen potencial pandémico, cómo se va desarrollando y migrando a través de los países, y el cambio climático, digamos, en el hecho no de por sí específicamente de cambios climáticos en sí, sino de los fenómenos principales, tanto del niño como de la niña, que se va dando, digamos, con periodos o de temperaturas mucho más cálidas, el cual hace de que ciertas regiones, digamos, no tengan esas diferencias de temperaturas como se tenía antes, y permite que el vector se establezca en esa zona. Estos virus básicamente tienen en lo que es la transmisión, lo que se denomina un ciclo selvático, un ciclo natural, en el cual el vector, digamos, la infección o la enfermedad se mantiene, más que la enfermedad, la infección se mantiene a través de digamos, de la picadura de ese vector a determinados mamíferos que se encuentran en ese hábitat, y en algún momento, digamos, por justamente estas urbanizaciones o estas inserciones en territorios, digamos, para ganar tierras cultivables, digamos, pasa a tener un ciclo de tipo urbano. Al pasar de tener ese ciclo urbano puede estar dado por el mismo vector, digamos, que se utilizaba en el ciclo selvático, o por un segundo vector o vector secundario, que sería un vector más de tipo urbanizado, así que se encuentra en las urbes, en las ciudades. Y a través de ese vector, ese vector secundario, puede encontrar un segundo hospedero vertebrado y después pasar al humano, pasar directamente al humano, que es lo que estamos viendo ahora con por lo menos las infecciones de dengue. Lo que sí se caracteriza es que el vector primario, el vector del ciclo selvático, en el caso específico de estas arbovirosis, es el Aedes albopictus, mientras que el vector urbano es el Aedes aegypti. Ahora, si bien ambos tipos de mosquitos, digamos, pueden transmitir estos virus sin más, y sí lo que se ha visto, digamos, la presencia de albopictus, que normalmente se lo consideraba un vector más selvático, en algunas regiones urbanizadas, sobre todo del norte de nuestro país, digamos, en la parte de Misiones, Corrientes, Formosa. Con lo cual también ya tenemos una intromisión, no solamente del vector que ya conocíamos, el urbano, el común, del que todo habla, el Aedes aegypti, sino que también tenemos la suma del vector selvático, que directamente irrumpe en zonas urbanizadas y como vector de transmisión de la enfermedad. Con respecto a lo que es, digamos, el ciclo de transmisión en humanos, siempre de forma didáctica se comienza considerando una persona infectada, una persona enferma, digamos, el cual durante sus primeros 7 días, desde la picadura del mosquito, digamos, infectado, digamos, tiene un estado o periodo de viremia. Si durante ese periodo de viremia, digamos, es picado por un mosquito sano, es decir, un mosquito Aedes, digamos, no infectado,
Al tomar la sangre de este individuo, el mosquito va a infectarse con este virus y va a sufrir dentro del mosquito el virus un periodo de incubación que se denomina extrínseco. ¿Qué es lo que hace durante ese periodo de incubación? El virus, que es tomado a través de del La pico del trompa. mosquito, de la trompa del virus, del mosquito, perdón, desarrolla un pasaje hacia la parte gastrointestinal del mosquito, donde hace una serie de ciclos replicativos controlados, para pasar nuevamente a lo que son las glándulas salivales del mismo. Este mosquito en ese momento ya está en capacidad de que cuando pica a una persona sana, de transmitir el virus en esa picadura. De forma tal de que un individuo sano recibe el virus y por lo tanto es factible de realizar la infección dentro de lo que se considera un periodo de incubación intrínseca en el humano, que más o menos tiene un periodo, se estima, promedio de una semana. Y a partir de esa semana puede o no manifestar los síntomas clásicos de la enfermedad. ¿Sí? Hay que considerar acá que se considera, digamos, la epidemiología dice que un alto porcentaje de los individuos picados e infectados no van a tener síntomas y van a sufrir o pasar esta enfermedad de forma asintomática o con síntomas tan leves que no va a hacer que concurra a un servicio médico para su atención. Un porcentaje, se estima que entre un 15 a un 25% puede tener algún tipo de esta sintomatología que yo le decía, fiebre más alguno de los otros signos o síntomas, que hace que pueda llegar a concurrir a un centro hospitalario o sanatorial y realizarse el diagnóstico. Con lo cual, digamos, también el número, digamos, cuando no está en contexto de brote, digamos, en estado de vigilancia, también por ahí se puede considerar de que está subvalorado, ya que solamente se diagnostica a aquellos, digamos, que tienen sintomatología. En realidad, en países que ya, digamos, tienen brotes epidémicos hace varias décadas atrás, es muy difícil discriminar, digamos, qué porcentaje de la población, digamos, presenta, vamos a decir, anticuerpos de tipo IgG como marcador de contacto previo del virus certeramente. Bien, obviamente hay que hablar algo del vector. El vector, este mosquito Aedes, digamos, tiene la característica de que en su momento adulto, digamos, como zancudo, tiene un periodo de vida de 30 días. Durante ese periodo de vida de 30 días puede, puede ser, digamos, fecundado, digamos, y desarrollar huevos. Más o menos una hembra adulta coloca entre 50, puede dar entre 50 y 200 huevos, que la coloca en agua. Eso también es importante considerar de que el agua es agua limpia, siempre es agua limpia y generalmente agua estancada. De ahí de que uno de los procesos más importantes, digamos, para poder hacer un control efectivo del vector es lo que se conoce como el descacharreo, digamos, a nivel domiciliario, que es normalmente donde más se encuentra, digamos, los vertederos estos donde la hembra puede depositar esos huevos. Esos huevos van a pasar más o menos en 2 o 3 días a un estadio de larva, ¿sí? Y posteriormente a un estadio de pupa, para finalmente pasar nuevamente a un mosquito adulto. Hay que considerar acá de que más o menos desde que el mosquito adulto sale, pasa 24 horas, entre 24 y 48 horas, para poder aparearse con un mosquito, la hembra con un mosquito macho, o el macho con una hembra, digamos, y desarrollar nuevamente los huevos. La hembra es el mosquito, digamos, hematófago, el macho no lo es el que, digamos, pica, justamente necesita sangre como forma de adquisición de proteínas para poder desarrollar los huevos y ponerlo. Ahora bien, al conocer el ciclo, digamos, de desarrollo del vector, siempre, como les dije, una de las formas es evitar los reservorios donde se pueda colocar los huevos. Otra era decir, bueno, yo, digamos, hago un control del vector a través de ciertos, vamos a ver después, compuestos químicos para tratar de eliminarlo, o también impidiendo que el individuo enfermo sintomático sea picado por un mosquito sano, entonces con lo cual lo aíslo. Aislarlo es no aislarlo en una habitación aparte, sino simplemente ponerle un tool, digamos, a la cama donde esa persona está durante una semana, esperando que pase el periodo de viremia, el cual
es el único periodo en el cual un mosquito sano podría adquirir el virus de una persona enferma. Ahora bien, hace bastantes décadas que se viene discutiendo el hecho de que si la hembra, si está infectada, digamos, los huevos que deposita en el agua están infectados o no. Es decir, si dentro del mosquito hay transmisión vertical del virus. ¿Sí? Y si yo esto lo estuviese hablando a lo mejor hace 15 años atrás, como lo hablaba, digamos, decía de que estaba, digamos, lo que se consideraba o que lo que se sabía o se había estudiado, que el ciclo selvático se mantenía porque el Aedes albopictus, que es el vector selvático, justamente podía transmitir, digamos, la hembra adulta el virus a las descendencias. Y no así el Aedes aegypti. Bueno, esto ya quedó desactualizado, hoy ya hay estudios de transmisión vertical del virus dengue y se ha demostrado en laboratorio hasta 7 generaciones consecutivas de transmisión vertical del Aedes aegypti y hasta 3 generaciones consecutivas del Aedes albopictus. Y no solamente es un dato de laboratorio, sino que hace ya un par de años atrás, específicamente el 2014, fue uno de los primeros trabajos que se publicaron, se observó transmisión vertical del virus dengue en Aedes aegypti, ¿sí? En mosquito colectado en Puerto Iguazú, en Misiones, aquí en el país. Con lo cual, digamos, el aislamiento del individuo ya como que carece mucho de acción para contrarrestar o controlar la infección, y nos quedamos únicamente con las dos herramientas que siempre se ha visto que ha tenido mayor relevancia. Es decir, el descacharreo y el control del vector a través de un control poblacional del mismo. Ahora, también hay que considerar, como habíamos visto antes, de que el momento que el mosquito pica a una persona enferma, hasta que el virus dentro del mosquito está en condiciones de llegar a las glándulas salivales para poder ser transmitido, es un periodo de tiempo que denominamos periodo extrínseco. Ese periodo extrínseco, ¿sí?, es variable, ¿sí? Y si uno pudiese eliminar a la hembra infectada mientras está ese periodo extrínseco, también sería un método de poder controlar el modo de transmisión del virus digamos, de la aparición de la enfermedad. Ahora, ese periodo extrínseco depende de la temperatura ambiente. En temperaturas cálidas y húmedas, digamos, como son los climas de tipos tropicales o subtropicales, digamos, el periodo extrínseco es mucho más corto y se alarga a temperaturas más bajas. De ahí, por ejemplo, acá hubo una alta transmisión y aparición de virus dengue, después nosotros, por lo menos acá en la ciudad de Rosario, tuvimos una baja, digamos, de temperatura un poco considerable y dejamos de ver, digamos, tantos mosquitos a nivel domiciliario. Eso es prácticamente porque, digamos, es muy dependiente de la temperatura. Ahora estamos volviendo a tener temperaturas de 28 o 29 grados, con lo cual de vuelta favorece a un periodo extrínseco un poco más de menos duración, y el desarrollo, si llega en estos tipos de climas cálidos y húmedos, a desarrollo de nuevos adultos. Con lo cual es muy difícil el control de vector, digamos, con las herramientas, sin otras herramientas que podamos contar. Bien, aparte del cacharreo, digamos, también se utiliza principalmente insecticidas, ¿sí? Y ese los insecticidas que se usa justamente es para evitar la infección, digamos, o la diseminación del vector, tanto en órdenes como comunitarios, a nivel de plazas, a nivel de espacios verdes, vamos a decir, de una ciudad, como domiciliario. Y hoy en día lo que se usa son dos tipos principales de insecticidas. Uno que se denominan adulticidas, que obviamente son los que se utilizan para el control del mosquito adulto, es decir, que matan el mosquito adulto, y son aquellos tipos de insecticidas que se usan a nivel de fumigación comunitaria, que uno puede ver por ahí en plazas, en las islas acá que tenemos enfrente, o espacios abiertos, que lo que se está usando actualmente son adulticidas de tipo órganos fosforados, piretroides sintéticos principalmente, y a veces algunas piretrinas naturales. Y por otro lado tenemos otro tipo de insecticidas que son los larvicidas, ¿sí?, que ya son insecticidas que se usan para matar las larvas antes que se conviertan en adultos, pero estos, los que están aprobados para su uso son de tipo bacteriano. El más conocido es una bacteria que es el Bacillus thuringiensis, reguladores de crecimiento o aceites minerales y naturales.
Este tipo de insecticida ya no es más de tipo comunitario, sino que es más de tipo de desinfección domiciliaria. Normalmente cuando se hacen las campañas de descacharreo en determinadas, por lo menos acá en la ciudad de Rosario, en determinadas barrios de la ciudad, sobre todo de infraestructura bastante carenciada, no solamente se descacharrea, digamos, el lugar, sino que se fumiga el interior de las viviendas o la parte lindera. Y generalmente con lo que se fumiga son con estos larvicidas, ¿sí? Ya no con los órganos fosforados o los piretroides, que se usan en más escala. Hay algunos métodos alternativos que se han probado, como los mosquitos machos que están infectados con una bacteria llamada Wolbachia. Sí, esto se ha probado en varios países, ahora se está, creo que probando también en Puerto Rico, hubo una experiencia en Brasil. Estos es una empresa que lo que hace es infectar los huevos de Aedes con esta bacteria. Estos huevos crecen en mosquitos adultos que van a estar infectados con este patógeno, y luego posteriormente se separan los machos de las hembras. Y los machos, digamos, las hembras o se descartan o se guardan para fines reproductivos, para producir a nivel de escala industrial más huevos infectados, y los machos son los que se liberan al medio ambiente. Entonces, el macho cuando copula con una hembra, digamos, el macho transmite, digamos, este patógeno, digamos, a la hembra, y de forma tal de que los huevos que terminan siendo son de tipo estériles. Entonces, de esa manera, digamos, se hace un control del vector de forma tal de disminuir la población, digamos, de los Aedes en diferentes territorios, en diferentes zonas. También hay algunas técnicas del insecto estéril y, bueno, algunas otras pero no se han, digamos, diseminado en grandes extensiones y todavía siguen en estudio. Aquí voy a hacer una nota al pie de página para contar algo más o menos anecdotario, pero bueno, a mí me parece interesante, espero que ustedes también. Y esta nota al pie de página es para mencionar, digamos, a un químico suizo que fue Paul Hermann Müller, que ganó el premio Nobel, creo el único químico que ganó un premio Nobel de Medicina en 1948, por el uso de un compuesto a partir de 1939 para controlar la malaria y controlar a la fiebre amarilla en territorio africano. Ese compuesto, que fue usado en 1939, pero fue sintetizado en 1881, es el DTT, el dicloro difenil tricloretano. El DTT es un insecticida que fue ampliamente utilizado a partir del año 39 y dio un excelente control del vector, ya que prácticamente tenía una acción tanto de adulticida como de larvicida. Con eso se pudo controlar durante los años 40, años 50, gran parte de la epidemia de estos virus, sobre todo en África y acá en América. Digamos, dengue siempre fue un problema en el Caribe, digamos, en Venezuela, Colombia, toda esa zona con muchos casos y muchos fallecimientos, y este compuesto digamos, fue realmente efectivo. Hasta que en el año 1962 se publica un libro que se llama, no sé si alguno lo habrá leído, Primavera Silenciosa. Se considera que fue uno de los primeros libros, digamos, ecologista, digamos, está considerado uno de los 20 bestsellers que más impacto político tuvo en el mundo, donde la tesis de ese libro era de que el uso extensivo que se estaba dando al DTT y el hecho de que estaba comprobado de que se acumulaba a nivel de la cadena trófica, es decir, que digamos, se transmitía entre animales que se iban comiendo unos a otros, y que eso iba a terminar produciendo una contaminación en los alimentos, disminuyendo, digamos, los suministros alimentarios al hombre. En pos de este libro, digamos, y digamos, en unos años después, la FDA prohibió el uso de DTT a nivel, digamos, de Estados Unidos, y con eso llevó la prohibición a nivel mundial. Al prohibir este compuesto obviamente se empezaron a usar otros, los órganos fosforados y los piretroides, que no serán tan efectivos. Y con esto vemos el avance del vector nuevamente en los diferentes territorios. Ahora, en el 2006,
la Organización Mundial de la Salud permite y recomienda nuevamente el uso de DTT, a pesar de que está prohibido, para poder hacer controles del brotes de malaria en África, porque estaba haciendo desastres. Así que acá hay una controversia, hay quienes están a favor de volver a usar el DTT en forma más controlada, por ahí peridomiciliaria, domiciliaria, y no como fumigación en altas extensiones de tierra. Pero todavía está la discusión. Hasta ahora ninguno de los insecticidas que se viene usando fue tan efectivo como fue el DTT en su momento. Cuando Müller en el año 48 da su discurso, cuando recibe el premio Nobel y da su discurso, él menciona el uso de otro compuesto, que es un derivado del DTT, que es el DFDT, que es el difluorodifeniltricloretano. Este compuesto se usa en una proporción 10.000 veces menor al DTT, con lo cual no quedaba, depositado, ni contaminaba las cadenas tróficas alimentarias. El problema es de que el DFDT fue un compuesto que fue desarrollado y por químicos de la Alemania nazi, y lo usaban los nazis para, fumigar sus territorios y justamente impedir la diseminación de enfermedades como la malaria y el dengue. Este compuesto, por una cuestión netamente política, nunca se ha aprobado ni se ha terminado de usar. Ahora hay una modificación de este compuesto, que es el MFDT, que en algunos lados se está probando, y se ve funciones similares. ¿Qué ocurre? Cuando el DFDT, este compuesto que creado por los alemanes nazis, se prueba, se hacen los estudios ahora, se ve de que hay en poblaciones de vectores, hay muchos de los mosquitos que pasan a ser resistentes. Lo que ocurre es que no se sabe si esa resistencia al insecticida se debe a la memoria, a los contactos previos que ya conocen de otros tipos de insecticida, o es propiamente de este compuesto. Fin de la historia, fin de la nota al pie de página. Calculo que se seguirá investigando algún nuevo compuesto similar que no tenga tantas connotaciones políticas para su uso, capaz. Lo que sí sabemos es de que el uso extendido de piretroides organofosforados, aquí ustedes los ven, en amarillo está donde se usan organofosforados y en rojo los piretroides, para el control de la Aegypti, para el control de la Ovopictus. ¿Sí? Es bastante extensivo a nivel mundial, en todas las zonas, donde en azul, en celeste se ve donde está distribuido los vectores. Pero conjuntamente con esto y el uso durante tantas décadas de estos compuestos ha hecho de que los vectores pasen a ser, estos mosquitos, resistentes a estos insecticidas. De forma tal de que ya hay bastantes reportes a nivel de todo lo que es el Caribe y América, tanto de Aedes aegypti resistente a piretroides organofosforados, a piretroides y a larvicidas como el temefos, y algunos reportes sobre el Aedes albopictus. Así que por ahora, las armas son limitadas y los efectos que están teniendo no son del todo esperanzadores, así que en las próximas décadas esperemos encontrar alguna otra iniciativa como para poder hacer un control mejor o más eficiente del vector, porque hasta ahora lo único que vemos en los últimos 30 años es expansión del mismo y más casos de estas arbovirosis a nivel mundial. Hablando del virus dengue, es por primera vez mencionado el origen del nombre en unos documentos del año 1801, y ya en 1943 fue el primer aislamiento de este virus. Se identifican 4 serogenotipos de virus dengue, como se puede ver bien. Fíjense que la división, entre lo que era, por ejemplo, vamos a tomar el serotipo 1, entre lo que es la división del linaje selvático a los linajes urbanos, se da más o menos hace 200 años atrás. Es decir, hace 200 años, en algún lugar del mundo, pasó un linaje, exclusivamente selvático del dengue 1 a dividirse y adaptarse a un linaje
digamos, de tipo urbano, que pasa a ser endémico epidémico, el cual este linaje tiene mayor, vamos a decir, capacidad adaptativa de usar el Aedes aegypti antes que usar el Aedes albopictus para la transmisión. Los 4 genotipos, si bien los ven bien separaditos, son genéticamente similares, comparten el 65% de homologías en sus genomas, y cada serotipo, cuando un individuo se infecta con algún serotipo de dengue, le proporciona inmunidad específica para toda la vida. Es decir, si yo me infecto con dengue 1, voy a ser inmune, es decir, voy a desarrollar anticuerpos IgG, capaces, por lo menos los que la hipótesis hoy en día, de tener inmunidad de por vida para dengue 1, con lo cual una segunda infección por virus dengue 1 no sería posible. Sí sería posible una infección por alguno de los otros serotipos, ¿sí? Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, no es que hay un serotipo mayor que otro. Hoy en día habrán escuchado algunas noticias, digamos, periodísticas, donde dice hay una cepa más agresiva de dengue, qué sé yo. Eso, que es la que está circulando ahora, que es el dengue 2, eso nada, hay que demostrarlo científicamente. Lo que sí puede haber es diferentes linajes o diferentes variables que linajes, digamos, se establecen geográficamente, que pueden tener más tropismo por algún tipo de tejido de órganos que otros. Pero eso no quiere decir que haya una cepa más mortal o un linaje más mortal de dengue que de otro. Eso no está todavía totalmente corroborado científicamente. Bueno, y lo que les decía, hay algunas variantes génicas que parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico. En el año 2017, en el contexto del brote de la epidemia de 2012-2013 en Río de Janeiro, que antecedió, digamos, a la introducción en ese país de la propagación del virus Zika y chikungunya, se hicieron una serie de estudios de dinámica de transmisión de los arbovirus en los mosquitos. Es un estudio a mí me interesa, es muy interesante el resultado. Ellos lo que hacen es capturar mosquitos, tanto Aedes como Albopictus, y determinan cuáles son los genotipos, digamos, de los serotipos de los virus que están en los mosquitos, y lo comparan con el brote epidémico que tuvieron en ese año. Entonces ellos vieron de que el 95% de los pacientes, de los humanos, digamos que fueron contagiados en el brote del 2012-2013 en Río de Janeiro, fueron genotipos dengue 4. Pero cuando en ese mismo periodo capturaban los mosquitos y le determinaban el serotipo, veían que había una distribución de los 4 serotipos en las poblaciones de mosquitos. Es decir, un 24% tenía dengue 3, un 24% dengue 1, un 20% dengue 4 y un 8% dengue 2. Con lo cual, la conclusión que sacamos de esto es que existe un mantenimiento silencioso de los serotipos de dengue durante las epidemias en los mosquitos, más allá de que haya uno de los serotipos que haya sido o causante o esté en el brote endémico o epidémico que estemos pasando. Con lo cual, sí o sí, digamos, refuerza y ve la importancia de llevar una vigilancia entomológica y viral en áreas endémicas. Es muy importante saber qué es lo que está circulando, que está circulando en la población de vectores, y también la dinámica de cómo eso va pasando en diferentes áreas geográficas a los seres humanos. Esta tabla, fíjense que está datada desde el año 2000 al 2013, en donde se ve en los diferentes países del Cono Sur cómo, digamos, en diferentes años hubo diferentes circulaciones de serotipos de virus dengue que han infectado humanos, donde la mayoría, ya en los últimos años, tanto en Brasil y ahora ya lo estamos teniendo en Argentina, se ven cocirculaciones o casos de los 4 serotipos de dengue en algún momento del año, digamos, en estudio. Cuando hablamos de chikungunya, el virus chikungunya, la primera infección reportada fue en el año 1953, en un brote masivo que hubo en Tanzania, una enfermedad febril, de ahí se aísla y se identifica este virus. Este virus chikungunya la palabra proviene de la lengua nativa de ahí, de Bantu, de Tanzania, que quiere decir rompederos de hueso o mucho dolor de hueso, algo por el estilo, justamente dando descripción a la característica que tiene la infección, que es mucho dolor articular.
En 1973 hay un gran brote en la India, si se traslada de África ya al continente asiático, infectando a la India, y desaparece por casi 20 años. Y o no hay casos en brotes endémicos reportados. Y en 2004 resurge en Kenia, donde de ahí hay una infección generalizada a todas las islas del Océano Índico y al subcontinente indio, y de ahí salta a los países europeos, Italia y España, a través de inmigraciones, es decir, de transporte de viajeros virémicos, y finalmente en 2013 se dan los primeros casos en la isla de San Martín, en el Caribe, ¿sí? Y ya de ahí salta al continente americano y es donde se disemina. El virus chikungunya tiene 4 linajes o genotipos que están identificados: el asiático, que son los diferentes colores que ustedes pueden ver en la flecha, el asiático, el audafricano centro-oriental, el africano occidental y el del Océano Índico, que normalmente que nosotros que estamos teniendo principalmente es el IOL, digamos, circulando en nuestro continente. Con respecto a Zika, este virus fue aislado por primera vez en el año 47 en el bosque de Zika en Uganda, en África, ¿sí? Y se ve las primeras datos de brote, de transmisión, en el año 2007 en Micronesia, donde el 75% de la población de esa isla fue infectada de la isla de Yap, digamos, la Micronesia fue infectado por este virus. En 2013 ya se detecta en la Polinesia Francesa y 2 años más tarde se detectan los primeros casos en Brasil y se disemina en toda América. El brote que hubo en 2015 en Brasil, si ustedes se acuerdan, se caracterizó por la notificación o el aumento de notificación de casos de microcefalia en recién nacidos. Eso fue corroborado, la relación entre la microcefalia con la presencia de infección de virus Zika en embarazada, detectándose el virus justamente en líquido amniótico y también en cerebros de bebé con la enfermedad que habían fallecido. A la misma vez se ha evidenciado de que si bien el vector es la principal vía de transmisión de este virus, es decir, el mosquito, también se ha documentado casos de transmisión sexual. El virus se ha encontrado en semen, en trabajo de parto por contacto sanguíneo y también a través de transfusiones sanguíneas. Pero son casos anecdóticos, digamos, que probablemente aumenten ese número de casos en contexto de brotes de aumento brusco de casos de brotes epidémicos. En lo que respecta a nuestro país, este es un gráfico del boletín, después esto yo lo voy a pasar muy por alto, capaz después lo menciona mejor Gabriela. Fíjense, está documentado en las líneas de colores del año 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Fíjense que aquí tenemos el brote que ocurrió previo a la pandemia de COVID en el año 2020, ¿sí? Y esto es donde estamos ahora, ¿sí? Este es lo que estamos ahora hasta la semana 14, es decir, hasta la semana 14 hace 2 semanas atrás, una semana atrás, donde se reportan 56.000, un poco más de 56.000 casos, y el 92% de estos casos son autóctonos, es decir que ya obviamente el virus viene asentándose de hace varios años, ya es indiscutible de que vino para quedarse, y es algo que vamos a tener que tratar de sobrellevar cada vez que haya brotes epidémicos, generalmente ocurren entre 3 o 5 años. Hasta el momento se notificaron 27 casos de fallecimientos, la media de los fallecimientos es de 51 años, no hay distinción entre sexos, y 13 de ellos tenían alguna comorbilidad asociada. La distribución etaria se da en todos los rangos etarios, tampoco es algo, digamos, como para remarcar. 16 casos de esos 27 fueron confirmados por pruebas moleculares de laboratorio y se identificó que 6 de esos casos eran dengue 1 y 10 dengue 2, que el serotipo 1 y el serotipo 2, que son los que están circulando actualmente en nuestro país y en la región. 11 casos tuvieron el antígeno NS1 positivo y anticuerpos IgM positivo. Si vemos cómo es la circulación en nuestro país en diferencia de los serotipos, desde el año 98 al año 2023, fíjense, digamos que siempre tuvimos circulación o cocirculación de todos los serotipos virales, ¿no? En el brote del año 2009, el brote fue específicamente por dengue 1, ya en el brote del 2016 hubo dengue 1, dengue 4, en el brote del 2020, que fue previo a la pandemia, digamos, mientras estábamos esperando el COVID, acá teníamos un desastre de infecciones por dengue,
teníamos dengue 1, dengue 2 y dengue 4, y actualmente en el 23 hasta ahora tenemos circulación de dengue 1 y dengue 2, ¿sí? Con lo cual, digamos, los 4 serotipos son factibles de causar brotes epidémicos en nuestra población. Eso ya está instalado, tenemos el vector, tenemos los serotipos, tenemos todo. Habrán sentido, ayer, hace muy poquito tiempo, se aprobó una vacuna, ANMAT, digamos, aprobó una vacuna, autorizó el uso de una vacuna japonesa, que es la contra el dengue, que es la Qdenga, ¿sí? Que es de los laboratorios Takeda, para ser aplicada en cualquier persona de 4 a 60 años que hayan cursado no previamente la enfermedad. Con lo cual, digamos, todavía esto no está en el país, ahora se licenció y probablemente se estima de que llegue dentro de unos 6 meses, 7 meses, en los primeros lotes productivos de la vacuna desde el país asiático. Esta vacuna es un virus vivo atenuado del serotipo dengue 2, al cual se le ha añadido ADN de los otros 3 serotipos, de forma tal de formar una vacuna de tipo tetravalente. La administración son 2 dosis, aplicada con una diferencia de 1 mes, y tiene ya aprobaciones previas en Indonesia, que se hizo en agosto del 2022, la Unión Europea la licenció en diciembre de ese año, Reino Unido la aprobó en enero de este año, de 2023, y Brasil hace el mes pasado. Con lo cual, veremos a ver qué impacto tiene esto. La idea es poder vacunar poblaciones o regiones, digamos, donde hay circulación endémica, epidémica o brotes masivos, para minimizar un poco no la transmisión o la presencia de la enfermedad, sino disminuir o prevenir la aparición de casos graves, ¿sí? De dengue. Y con respecto a lo que es chikungunya, con una actualización de la semana epidemiológica 15, que es la semana pasada, se registran hasta el momento 1.278 casos, de los cuales 776 adquirieron la infección en el país, es decir que hay circulación autóctona ya de chikungunya, también creo que vino para quedarse. 215 casos se encuentran en investigación, 287 la adquirieron a la enfermedad en el exterior. En el exterior estamos hablando Brasil principalmente, ¿sí? O Bolivia o Paraguay. No, el exterior me fui a, no sé, a la Polinesia Francesa, ojalá, pero bueno, creo que pocos se pueden ir a la Polinesia Francesa. Y se ha visto circulación ya en 8 jurisdicciones, entre las cuales está, bueno, Buenos Aires, Cava, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Salta. Bien, con respecto al diagnóstico de dengue, esto es solamente un pantallazo. Siempre recuerden que pueden tener una infección primaria, que es cuando el individuo toma contacto por primera vez con uno de los serotipos del virus dengue. Hay aparición de NS1, obviamente va a haber síntomas y aparición de la viremia, digamos que va a acompañar durante los primeros 7 días, es decir, NS1 y la viremia más o menos aparecen y desaparecen en el mismo periodo. La aparición de las IgM y posteriormente aparición de las IgG. Cuando uno pasa el tiempo, digamos, y tiene una infección secundaria, si es infectado, se infecta, pero con un serotipo diferente, digamos, va a tener obviamente aumentos de la IgM, pero también puede aparecer NS1 IgM. Con lo cual, el diagnóstico de dengue agudo, es decir, o poder distinguir una prima infección de una reinfección, es como bastante complicado a nivel de laboratorio. De ahí, de que la vacuna anterior, que ya había sido aprobada por ANMAT para dengue, digamos, una de las recomendaciones que se suponía que tenía que hacerse era aplicarse solamente a individuos que no estuviesen o que no hayan, digamos, tenido contacto previo con el virus. Con lo cual, vos antes de aplicarte esa vacuna tendrías que tener una IgG negativa. Y eso a nivel de salud pública o de aplicación de vacunas es poco práctico. Con esta vacuna nueva, ahora que se aprobó recientemente, como ya había dicho anteriormente, es indistinto. Es decir, es para tantos personas que han tenido enfermedad, o personas que no la han tenido o que no lo saben, porque puede ser que haya un montón de personas asintomáticas o que han sentido síntomas leves que no hayan tenido diagnóstico. Bueno, y con esto concluyo. Gracias por su atención. Ahora le voy a dar paso a Gabriela, a la doctora Rompato, y después quedamos a disposición para cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Muchas gracias, Germán. Doctora, ¿puede compartir ¿Qué tal? pantalla? Buenas noches. Sí, cómo no.
Ahora comparto. Ahí está. Súper. Bien. Muy bien. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, como les agradezco a la gente de Cubra y a Germán por la invitación. Bueno, yo voy a hablar particularmente del diagnóstico de los arbovirus en el contexto de brote, que es el que estamos teniendo ahora en el país, en gran parte del país. Bien. Inicialmente quería dar un pantallazo de lo que está pasando en las Américas, si bien Germán explicó bastante las cuestiones epidemiológicas en cuanto a la diseminación que se dio a nivel mundial, me parecía importante remarcar en en esta diapo, fíjense cómo hace ya tantos años van apareciendo brotes de dengue en las Américas. Esta diapo nos muestra año por año desde el 2008, a ver, sí, desde el 2008 hasta el 22, la cantidad de casos que hubo en las Américas. Vemos que en el 2010 tuvimos 1,5 millones de casos, en el 2013 2,5 millones, en el 2016 3 millones, y fue aumentando. Si bien el dengue tiene un comportamiento cíclico, es decir, que va apareciendo cada 4 o 5 años, hace una expansión un poco mayor, más importante, vemos que cada vez que lo hace, aparece un número mayor de casos, y esto se debe principalmente, bueno, entre otras cuestiones, al cambio climático, ya que al extenderse los periodos de calor, da lugar a la diseminación del vector del mosquito en lugares donde antes no estaba, y eso facilita la ampliación del brote. Vemos que además en el 2014, como cobró tanta importancia el chikungunya, que es la parte celeste de la gráfica, que tuvo un brote muy importante en Colombia, que se inició ya a finales de 2013, en el 2014 fue muy grave, y bueno, y después fue cobrando, ubicándose en otros países de América, y en todos los años aparecen casos de chikungunya. Bueno, acá vemos en Brasil, como había comentado Germán, ese brote de Zika que fue tan importante también y que causó tantos problemas, sobre todo en el caso de las embarazadas. Si vamos a América, el ranking, esto nosotros en la diapositiva anterior habíamos visto la cantidad de casos. Si vemos las tasas, a ver si puedo, perdón, acá. Si vemos las tasas por 10.000 habitantes, Bolivia en toda América es el que tiene una mayor incidencia de casos cada 10.000 habitantes. Entonces, después le sigue Nicaragua, Brasil. Estos son los 10 principales países, ¿sí?, donde no está la Argentina. Yo fui a la página de la OPS para ver qué es lo que está sucediendo en los países limítrofes, y vemos que Bolivia encabeza, digamos, el número en las tasas, perdón, las tasas a nivel en toda América, ¿sí? Pero en la región, entre los países limítrofes a los nuestros, lo sigue Brasil, luego Perú, Argentina en cuarto lugar, y por último Paraguay, ¿sí?, entre los que registran, por supuesto, casos de dengue. ¿Qué pasa? Paraguay siempre era un país con una gran cantidad de casos de dengue, y generaba problemas, no problemas, pero era una de las vías de entrada principales del dengue a nuestro país. Y vemos que ahora se ubica en esta posición, es uno de los que menos casos tiene. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Fíjense, esta primera gráfica es del año 2022 y la siguiente es del año 2023. Y podemos ver que
la incidencia en el año 22 de chikungunya, ¿sí? En Brasil, ¿sí? Es este gráfico que vemos acá, seguido por Paraguay. Y en el año 2023 se invierte, y esta es la tasa de incidencia en Paraguay, ¿sí? Y a continuación Brasil. En números de casos, el número de casos en Brasil es mucho mayor, pero porque tiene una población y una extensión mucho mayor, ¿sí? Pero la incidencia en Paraguay es mucho más importante porque encontró en ese país una población susceptible, el virus del chikungunya, y generó un brote mucho más importante. Entonces, en Paraguay, en este momento, el mayor problema es el chikungunya y se traslada muchas veces bueno, a las provincias limítrofes de nuestro país. Este es el gráfico que mostraba Germán, donde muestra, bueno, en nuestro país cómo se fueron dando los brotes, que en el 2020 tuvimos un brote muy importante. Este año ya los casos a esta altura del año superan el brote de 2020. Bien, acá tenemos en esta gráfica la presentación a nuestro país, pero la distribución por serotipos, ¿sí? De dengue y chikungunya. Fíjense que todos estos puntos verdes que vemos acá son, a ver, bien, son casos de serotipo de dengue serotipo 2, ¿sí? Fíjense que toda esta zona, esta región, está principalmente cubierta de puntos verdes porque es el serotipo que más prevalece, mientras que el serotipo 1 aparece más en esta otra zona. ¿Está bien? Y en los lugares más cercanos a Paraguay vemos las estrellas azules que representan al chikungunya, también en la provincia de Corrientes y de Misiones. Y bueno, el chikungunya se distribuye también a lugares donde hay mayor conglomerado poblacional, como pasa, bueno, con todos los arbovirus. Por eso aparece en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, también en la ciudad de Santa Fe y otras localidades de Santa Fe. Bien, ahora entrando ya un poquitito más a lo que es el diagnóstico, porque un poquito yo voy a hablar de los algoritmos del diagnóstico de dengue en sus distintas etapas y en las distintas presentaciones epidemiológicas. Habíamos visto el tema de las curvas, que ya las recontra conocemos, donde, perdón, aparece una etapa de viremia inicial, ¿sí? Que en una infección primaria, como habíamos visto en el otro gráfico, aparece secuencialmente la IgM y luego la IgG. Perdón, cuando cae la viremia, levanta la IgG aproximadamente a las 2 semanas, la IgM empieza a levantar al 5.º día y puede permanecer hasta 3 meses, a veces más tiempo, mientras que en una infección secundaria vemos como la IgG empieza a ser detectable ya desde los primeros días de la infección. Fíjense que ya el 2.º día puede hacerse detectable la IgG. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver en esta gráfica como para orientarnos después en el diagnóstico? Hay un periodo de tiempo que se llama, que es como un espacio gris, donde al 5.º día decimos, bueno, hasta el 5.º día podemos utilizar métodos directos y a partir de ahí métodos indirectos de diagnóstico, pero ¿qué pasa entre los 4 y 6 días? Tengamos en cuenta que no es matemática, esto, bueno, es biología, entonces no todas las personas se presentan de la misma manera y además cambia muchas veces la percepción de salud o enfermedad de la gente. Ustedes van a ver que hay gente que tiene fiebre quizás hace 2 días y se siente tan mal que te dice, mira, yo hace una semana que estoy con fiebre, entonces uno anota en la ficha 5 días o 7 y en realidad hace pocos días de fiebre y al revés, gente que no tiene esa percepción tan sensible de la fiebre o del estado de enfermedad, o probablemente la sintomatología no es tan florida, entonces dice, no, hace 1 o 2 días que estoy con fiebre y hace más tiempo. Entonces conviene siempre en esos periodos
de tiempo entre los 3 y los 6 días, combinar los métodos, tanto directos como indirectos, como para asegurarnos el diagnóstico certero. Respecto del chikungunya, podemos ver, bueno, que es similar cuando empieza la fiebre, que es el día 0, ya la viremia es muy importante, empieza a caer, levanta la IgM y luego la IgG. Bueno, y hay algunas diferencias en los criterios que ya las voy a mencionar cuando sigamos adelante. Bueno, acá tenemos, este es el algoritmo que publica Nación, que es el que, mediante el cual todos nos tenemos que orientar, que voy a cambiar un segundito de pantalla, si me tienen paciencia. Bueno, como para ir viéndolo en detalle. Gabriela, vas a tener que descompartir el PowerPoint y compartir la otra porque se está viendo el Eso PowerPoint. mismo, Ah, bien, ¿se ve el PowerPoint y no la otra? anterior. Claro, descompartí y compartí y después vas a tener que hacer lo mismo para volver al PowerPoint. Ah, bueno, vuelvo entonces a la anterior. Prefiero hacerlo así. Voy al Power y en todo caso la voy agrandando. Un segundito. El Power se ve, ahí está, perfecto. Bien. Entonces me corro así y la agrando desde acá. Perfecto. ¿Ahí se puede ver bien? Sí, sí, doctora. Bueno, muy bien. Bien. Cuando tenemos una muestra aguda temprana, es decir, una muestra de menos de 5 días, la técnica adecuada para el diagnóstico es la detección de antígenos, ¿sí? O de genoma viral. Entonces, para los reactivos que hay para detección de antígenos NS1, puede ser por ELISA o puede ser por test rápidos. Ahora se comercializan mucho los test rápidos. ¿Cuál es la diferencia? Un resultado positivo por ELISA, por NS1 por ELISA, es confirmatorio, ¿sí? Y cuando se utiliza un test rápido, el resultado es dengue probable. En ambos casos es necesario realizar una PCR para poder conocer el serotipo. Ustedes saben que estos antígenos no nos pueden decir cuál es el serotipo. Bien, en cuanto a la detección molecular, una PCR positiva sí es confirmatoria y ya nos da el dato del serotipo. Cuando una muestra temprana da negativa por una de estas técnicas, no se puede descartar, ¿sí? Cuando es no detectable, entonces la clasificación del caso será dengue sospechoso, resultado no conclusivo. Puede ser que estemos en un periodo de la enfermedad donde no se detecta o por cualquier otro motivo no se hizo detectable y no significa que el paciente no lo tenga, ¿sí? En esos casos se pide una segunda muestra con más días de evolución y se investiga por técnicas serológicas. Cuando investigo ahora, cuando tengo una muestra de más de 5 días, los métodos adecuados son los indirectos, es decir, se detecta IgM, pero un resultado de IgM positivo se clasifica como dengue probable, no es confirmatoria en una sola muestra. ¿Cómo se puede confirmar por serología? Se pide una segunda muestra con más de 7 días de diferencia o entre 7 y 15 días de diferencia y se realiza una técnica que es de neutralización en plagas que la hace el Centro Nacional de Referencia que está en Pergamino en el Instituto Meistegui. Ellos tienen paneles que permiten la confirmación serológica, en lo que se detecta es la IgG, y puede diferenciar los 4 serotipos de dengue y además otro flavivirus. Entonces el informe será confirmado el dengue y el serotipo o confirmado otro flavivirus o descartado. En ese caso, cuando se obtienen resultados negativos, ya se puede descartar. De igual forma, una muestra que tiene 7 días o más que da negativa la IgM se puede descartar, ¿sí?
No así una muestra de de menos de 7 días, perdón, mayores de 5 días. No así una muestra de menos de 5 días. Una de 4 días está en ese momento que yo les había dicho, que es como una zona gris, donde se tienen que combinar las dos pruebas. Por lo tanto, así como no se puede descartar con una muestra temprana, tampoco con una muestra en este periodo de la enfermedad. No sé si me explico. Bien. Después, toda esta clasificación de las técnicas y de los casos de acuerdo a los resultados se aplica en un momento en que no hay brote, o sea, en un lugar donde no hay circulación todavía viral. ¿Qué pasa cuando hay circulación autóctona del virus? ¿Cuándo se dice que hay circulación autóctona? Primero, que lo determina epidemiología de acuerdo a los resultados de laboratorios que se van publicando. Se dice que hay circulación autóctona cuando hay al menos un caso confirmado en un lugar donde no había dengue, ¿sí? Que no haya viajado a ningún lugar con circulación viral, ¿sí? Es decir, un caso confirmado de dengue que no tenga historia de viajes, ya inicia el brote. Generalmente lo que hacemos nosotros desde el laboratorio, tratamos de reforzar el diagnóstico. Entonces, para cada localidad confirmamos varios casos, ¿sí? Antes de empezar a considerar que hay un brote. De todas formas, toda esa información se envía a epidemiología y es el departamento, la dirección de epidemiología, la que define cuáles son las localidades con circulación. Por otro lado, se va haciendo también la vigilancia. En áreas sin circulación autóctona del virus, todo caso sospechoso debe ser estudiado por laboratorio. Bien. En una situación de brote, ¿qué es lo que ocurre? Se debe optimizar la utilización de recursos, tanto humanos como de laboratorios. Este uso racional de las herramientas diagnósticas es estratégico para mantener una buena vigilancia, es decir, una vigilancia de alta calidad. Y también para reforzar todas las herramientas del laboratorio en aquellos casos que requieren el diagnóstico individual. Entonces, de esta forma, a ver, voy a correr esto de acá. Todos los casos leves, ambulatorios, que cumplan con la definición de caso sospechoso, no requieren confirmación por laboratorio, ¿sí? Se considerarán casos por nexo epidemiológico. Entonces, una vez que una zona es considerada con circulación viral, no es necesario hacer el diagnóstico por técnicas de laboratorio, sino que con una clasificación, con un paciente con una sospecha de caso y en un lugar y momento donde hay circulación viral, ya se confirma como caso por nexo epidemiológico. Aquellos que tengan una prueba positiva se clasificarán como casos de dengue en brote con laboratorio, ¿sí? Estos independientemente del método. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en brote, ya la clasificación de métodos confirmatorios o no confirmatorios o presuntivos deja de tener importancia. ¿Por qué? Porque cualquier técnica de laboratorio la va a confirmar como caso de dengue. Entonces, de esa forma se va a notificar en los sistemas de notificación nacional epidemiológico. Bien, yo les decía, un caso sospechoso, ¿cuándo un caso es sospechoso? Entonces, toda persona que presenta fiebre de menos de 7 días de duración y no tenga síntomas respiratorios, y presente al menos 2 o más de los siguientes: náuseas o vómitos, exantemas, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, petequias, leucopenia, anorexia, malestar general, diarrea. Es decir que, para ser considerado sospechoso de dengue, tiene que tener
fiebre de hasta 7 días de duración, no presentar síntomas respiratorios y 2 de más de esos síntomas que acabo de leer. Es muy importante el tema de la cuestión respiratoria. ¿Por qué? Porque en una primera diferenciación es con los síntomas, con las ETI, con las enfermedades tipo influenza, que bueno, sobre todo en esta época del año empiezan a aparecer, y muchas veces dentro del brote se considera todo dengue y no se tiene en cuenta que los síntomas respiratorios pueden estar indicando una infección diferente. Bien, ¿para qué se reserva el diagnóstico etiológico? En los criterios de riesgo individual, es decir, todo paciente con factores de riesgo, es decir, que hayan tenido dengue previo, personas gestantes, edades extremas, es decir, menores de 5 años y mayores de 65, pacientes con comorbilidades, todos ellos requieren un diagnóstico de laboratorio individual. De igual forma, todo paciente que acuda a un centro con signos de alarma, es decir, que haya sido, por ejemplo, diagnosticado por nexo epidemiológico porque vive en un lugar donde hay circulación autóctona de dengue y se presente con dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, en esos casos se requiere sí o sí el diagnóstico de laboratorio. A todos los internados por dengue, por supuesto todos los fallecidos, y bueno, también en el caso de pacientes con manifestaciones neurológicas, es necesario estudiar además el líquido cefalorraquídeo, chikungunya, dengue, encefalitis de San Luis y West Nile, que son agentes neurotrópicos que pueden producir encefalitis. Bueno, dijimos, en el contexto de brote se reserva el diagnóstico de laboratorio para los casos individuales, como vimos recién, en esos pacientes en particular, y además para la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Es importante durante el brote tomar un número de muestras, un porcentaje o un número fijo de muestras positivas y realizar todas las pruebas de laboratorio para controlar la dinámica del brote y la duración. Es decir, ver cuál es la extensión del brote, hasta dónde llega, si va cobrando nuevas localidades o no, y en las localidades donde ya se sabe que hay circulación, saber cuánto dura, es decir, cuándo se termina el brote. Por otro lado, es muy importante el laboratorio hacer la serotipificación, porque se busca vigilar la introducción de otros agentes, ¿sí? Nos pasó acá en Santa Fe, por ejemplo, que teníamos circulación viral de dengue 1 y bueno, se empezó a diagnosticar por nexo epidemiológico y bueno, gracias a la vigilancia vimos que en un barrio en particular aparecieron casos de chikungunya. Que no aparecieron en otros barrios de la ciudad, es un barrio que está bastante separado, y se circunscribió a ese sector nada más. Bueno, tuvimos que reforzar la vigilancia allí para ver si se introducía también el dengue. Entonces al principio se diagnosticaban por nexo epidemiológico a todos aquellos pacientes que presentaban la misma sintomatología en ese barrio, se los diagnosticaba como casos de chikungunya, pero teníamos que vigilar la introducción del dengue en el barrio. Y cuando pudimos ponerlo en evidencia, porque claramente iba a pasar, el diagnóstico, digamos, estaba más dirigido a la búsqueda de coinfecciones o de apariciones de los dos arbovirus en la misma localización. De igual forma, el resto de la ciudad, que se diagnosticaba por nexo epidemiológico como dengue 1, tuvimos que reforzar la vigilancia para ver que no se disperse también el chikungunya al resto de la ciudad o a otros lugares de la provincia. Y bueno, por supuesto, vigilar la aparición de otros serotipos porque, bueno, nosotros estamos en Santa Fe, pero en Rosario había circulación autóctona de dengue 2. Bueno, y son dos ciudades muy en contacto, igual que, bueno, con el resto del país, entonces siempre está el riesgo de la aparición de otro serotipo.
Bien. Por otro lado, siempre hay una proporción de muestras positivas que se están enviando al referente nacional que mencioné antes, el Instituto Maistegui, porque ellos hacen la caracterización genómica. Es decir, ellos van tomando todas las muestras positivas y se hace la secuenciación de los virus, de los amplicones, para ver qué variantes están circulando. Bueno, gracias a ese estudio se vio que bueno, el serotipo 1 de dengue se mantuvo igual que años anteriores, pero no así el serotipo 2, que siempre teníamos una variante americano-asiática, y bueno, este año apareció la variante cosmopolita, que es el genotipo 2 del serotipo 2, que bueno, también se había visto en Brasil y en Paraguay. De la misma forma, se hizo la secuenciación de la caracterización genómica del chikungunya y se vio que el genotipo que está apareciendo es el genotipo EXA, se llama, que es de este central de Sudáfrica. Entonces, bueno, eso hace que puedan evaluarse cuál es el impacto, no solo en la distribución, sino en la presentación clínica de los casos. Se vio particularmente en Paraguay este año un aumento inusual de fallecidos por chikungunya. Entonces esto hace alertar a todos los países de la región, porque se vio también en recién nacidos y se vieron muchos casos de encefalitis por chikungunya en Paraguay. Nosotros acá en la provincia tuvimos un caso de transmisión vertical de chikungunya de una mujer, bueno, que el 25 de marzo empezó con síntomas de chikungunya, se hizo el diagnóstico, perdón, el 23, el 25 dio a luz al bebé y a la semana volvió al centro porque el bebé tenía manifestaciones neurológicas. Se hizo el estudio del chiquito y dio positiva, se confirmó la infección por chikungunya y además se la detectó en líquido cefalorraquídeo, es decir, que hizo una encefalitis por chikungunya. De igual forma, se está estudiando ahora un caso de transmisión vertical por dengue en Ceres, de una mujer que también, bueno, todavía no está publicado este caso en el boletín, pero se está estudiando porque aparentemente el bebé se habría contagiado también por transmisión vertical. Bien, ¿cómo encaramos el diagnóstico en cada caso? ¿Sí? Cuando estamos en una situación de brote de dengue, si por un determinado tipo, como puede ser, bueno, en cualquier localidad que tenga dengue 1, por ejemplo, la vigilancia se hace con una modalidad secuencial de ingreso por dengue. ¿Qué significa eso? Que las muestras que se estudian primero para dengue, ¿sí? Si tenemos, en este caso tendríamos muestras de este lado del gráfico, muestras agudas tempranas y de este otro lado agudas tardías. Entonces se investiga inicialmente el dengue, por PCR o por antígeno. Si da positivo se confirma. Cuando da negativo se investiga chikungunya. De igual forma, nos acordamos, ¿sí? Si es positivo se confirma, si es negativo se pone no conclusivo y se estudia Zika. Lo mismo para Zika, si da positivo se confirma, si es negativo es no conclusivo. Con las muestras tardías trabajábamos igual que el algoritmo general, donde se investiga primero dengue. Cuando da positivo, recordemos que no es confirmatorio, queda como probable, entonces se pide una segunda muestra entre 10 y 14 días de la primera y se envía a Pergamino para hacer neutralización en placa. En Pergaminos confirman el dengue o el flavivirus del que se trata. Si es negativo y una muestra tiene más de 4 días, se descarta. De ahí se descarta como dengue y se estudia chikungunya.
De igual forma, si da positivo se pide una segunda muestra, se manda a Pergamino. Y consecutivamente, si da negativo, se estudia Zika. Si da positivo, se pide una segunda muestra y se manda a Pergamino, ¿sí? Si da negativo, se descarta. Hay que tener en cuenta que para descartar dengue y Zika, las muestras con más de 5 días que den negativa a la IgM ya se pueden descartar, en cambio con chikungunya se requieren 8 días de las muestras. Esto es un escenario donde hay circulación de dengue. Cuando la circulación es de chikungunya, se hace la inversa. Es decir, también es secuencial para optimizar el recurso del laboratorio y se ingresa primero por chikungunya, ¿sí? que cuando da positivo se confirma, si da negativo se continúa con dengue y luego a Zika. Si bien el Zika no es un problema en este momento en nuestro país ni en los países vecinos, no se debe dejar de vigilar en un número determinado de casos, por supuesto, porque son virosis que pueden aparecer. De igual forma se hace una vigilancia de otros flavivirus que son neurotrópicos, como la encefalitis de San Luis y West Nile y fiebre amarilla, porque siempre existe la posibilidad de que haya viajeros que traigan estas infecciones al país o a la localidad donde uno está. Nosotros del laboratorio centralizamos el diagnóstico para estas infecciones que son más particulares. Está descentralizado el diagnóstico de dengue, se hace en varios laboratorios de biología molecular de la provincia y también la parte de serología se hace en varios laboratorios que van centralizando de sus zonas, en la parte pública estoy hablando, pero para los arbovirus que son de menor incidencia, entonces centralizamos el diagnóstico y la vigilancia en los laboratorios de referencia, que hay uno en Santa Fe y bueno, en Rosario también hay uno. Es importante, bueno, todos sabemos, ¿no? Ahora con después del COVID, se fortalecieron muchos los servicios en equipamientos, en capacidad diagnóstica, en capacitación del personal. Entonces, la red de laboratorio que estaba bastante limitada y reducida, ahora se amplió muchísimo y bueno, la provincia tiene varios centros que tienen la capacidad para resolver por biología molecular estas situaciones de importancia epidemiológica. Empezaron con el COVID y ahora están con el dengue y siguen trabajando fuerte con cada presentación que se da. Desde los laboratorios privados tienen recursos para hacerlo porque gracias a Dios ahora ya los laboratorios comercializan reactivos de dengue, que bueno, ahora yo sé que hay mucha demanda y poca oferta porque esta situación desbordó un poco también a los laboratorios productores de reactivos, pero generalmente en situaciones normales los laboratorios privados tienen la posibilidad de adquirir reactivos en forma comercial o derivarlos a otros laboratorios más grandes que los realicen. Bien, esta es la situación, la tercera, que es una modalidad simultánea para dengue y chikungunya que se da en esos lugares, como les dije antes, donde hay circulación de dos agentes virales. Esto se da de esta forma, nosotros lo presentamos para dengue y chikungunya, con muestras tempranas o muestras tardías, donde a cada muestra se investigan los dos arbovirus, tanto el dengue como el chikungunya en forma simultánea. Y luego, una vez que dan negativos, recién se investiga el Zika.
la OPS distribuyó un reactivo que se llama, bueno, que es un trioplex que digamos, hace la búsqueda de dengue, zika y chikungunya simultáneamente, y eso, bueno, la verdad que facilita mucho la búsqueda, porque en una multiplex, con una muestra, sobre todo se utiliza en pacientes graves, en pacientes viajeros, o sea, que vienen de lugares donde hay circulación de otros arbovirus, para tener un resultado muy rápido, para poder diferenciar estos tres, el Zika, el chikungunya y el dengue. Pero bueno, no diferencia el dengue cuáles son los serotipos. Una vez que se obtiene un dengue positivo, hay que hacer una nueva prueba para conocer el serotipo de dengue. Bueno, nuestra experiencia, un poquitito comentarle esos casos que habíamos tenido, porque hace muchos años que estamos trabajando con dengue y con otros brotes también, porque bueno, nuestra función como laboratorio de referencia es trabajar coordinadamente con epidemiología en las enfermedades de importancia epidemiológica. Entonces, bueno, fuimos viendo distintas situaciones. Les comenté de la transmisión vertical de chikungunya y de dengue que habíamos tenido. Se vio en Rosario con infección de 2 serotipos de dengue, que bueno, los detectaron en estas últimas semanas. Bueno, y tuvimos también, que no les comenté, una paciente fallecida sin comorbilidades, que la verdad es que fue una situación muy particular, porque la paciente vivía en una zona donde hay una gran densidad de casos de dengue 1, que ya al leer el nombre del barrio en la ficha epidemiológica se lo caracterizaba se lo clasificaba como confirmado por nexo epidemiológico. Así que bueno, la mujer se desmejoró. Cuando fue internada, falleció al poco tiempo. Entonces se hace, en los casos graves, internados y fallecidos, se hacen la tipificación y la confirmación por PCR, y bueno, se vio que la mujer tenía un dengue 2 en un lugar donde había muchísimos casos de dengue 1. Bueno, se interrogó después a la familia y bueno, no referían ninguna historia de viaje, entonces, bueno, nos quedamos así como con la incógnita, le transmito porque es lo que nos pasó. ¿Qué pudo haber pasado con esta señora bueno, encontramos dengue 2? Probablemente haya tenido infecciones sucesivas, o algo así que haya provocado la gravedad del caso, o probablemente esta variante. Pero bueno, son cosas que se presentan en situaciones de brote con una población tan importante infectada, como nos está pasando. Bien. Bueno, eso era un poco lo que quería presentarles y quedo a disposición para nuevas preguntas. Quiero mostrarles, este es nuestro equipo de trabajo, que siempre me gusta presentarlos porque bueno, son el motor un poquitito de todo este trabajo, que está el equipo de biología molecular y también está, bueno, la bioquímica, la doctora que hace la parte de serología con nosotros, siempre presente y bueno, brote tras brote. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí Yo abrimos. voy a debutar, quiero hacerte 2 preguntas, Gabriel. Dale. Sí, cómo ¿Tuviste no. algún caso, porque bueno, comentaste del caso de probable, digamos, coinfección con diferentes serotipos de dengue? ¿Tenés documentado algún caso de coinfección chica y dengue? Mira, me dijeron en epidemiología que hubo un caso en Rosario, pero que estaba en estudio, de chikungunya y dengue. Sí. Así que bueno, eso todavía no está bien documentado, tienen que terminar
de definirlo bien, yo supongo que lo mandarán al referente nacional para que le hagan las caracterizaciones correspondientes. Está bien, ¿no? Porque no he leído, no hay mucha bibliografía tampoco al respecto de eso, y me había llegado el rumor, entonces quería saber si Sí, 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 estaba... por ahora es un eh, rumor. por ahora es un rumor. Y la otra es, a nivel de la notificación, Sí. se notifica por paciente tipo COVID, o estás haciendo, no sé, digamos, semanalmente, tipo como se hacía en una época en virosis respiratoria, viste, que se hacía por semana. Sí, 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 sí. Sí, los casos, hay una notificación diferencial que es para los casos particulares, que son los factores, los que tienen factores de riesgo, fallecidos, internados, mujeres gestantes, que bueno, que son esos casos que yo mencioné, se hace una notificación nominal, donde Ujú. se ponen todos los datos además y características clínicas. Y después hay una notificación que es como en planillas, en listas, donde se pone el resto de los pacientes, que son pacientes con sintomatologías leves y ambulatorios. Y bueno, la parte, los médicos deberían al menos hacer también una notificación de aquellos diagnosticados, confirmados por nexo epidemiológico, sin pruebas de laboratorio. Está bien. Y bueno, no, está bien. Se me había ocurrido otra pregunta que tenía relación con esto, pero ahora se me fue. Ya me voy a acordar. No hay Eh, problema. Dengue, ahí ya me acordé. Arbovirosis. eh, ¿Es de notificación obligatoria? Era pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, Sí, 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 sí. Todos los arbovirus son de notificación obligatoria. Dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, West Nile. porque, digamos, no, nada, siempre es bueno recordarlo porque también el privado, digamos, como se hizo en su momento con COVID, tendría que estar notificando, digamos, en el Sí, sistema, digamos, los el casos que se... privado, claro, el privado cuando recibe una muestra tiene que notificarla ya como, como sospechoso. ¿Qué Ujú. permite eso? Que llega una alerta a la Dirección de Epidemiología y digamos, se aceitan los mecanismos como para que haya un control de foco. Entonces, es importante la notificación de todos los efectores de salud, tanto públicos como privados, ya desde la sospecha. Si el laboratorio privado realiza el diagnóstico, debe cargar su resultado en CISA, y si deriva a otro laboratorio para que se realice el diagnóstico, por ejemplo, en el laboratorio central o en un laboratorio privado de derivaciones, tiene que hacer también la derivación virtual en CISA para que cargue su resultado y pueda ser registrado en el sistema o sea, y después la Dirección de Epidemiología puede hacer todas las acciones como para el control Claro, de foco. claro, el seguimiento. Sí, siempre Exacto. me parece importante remarcarlo de que esto es algo colaborativo, Sí, público y sí, privado, no exacto. solamente responsabilidad del público, digamos. Exacto, exacto, exacto. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta a la sala que quiera realizarle a los disertantes? Activen sus micrófonos y pueden realizar las preguntas correspondientes. Mm, Son todos tímidos. Sí, están tímidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes. ¿Qué tal? consulto a la doctora Gabriela Rompato cuando iniciaba el diagnóstico en lugares donde hay doble circulación viral, como pasó en Santa Fe o más al norte. Comentabas primero que si te daba dengue positivo, cortabas y no vas con diagnóstico. No es necesario realizar, por lo menos en el laboratorio central, muy difícil en un laboratorio privado, la doble confirmación que no tenga otro arbovirus, como decir, no tiene chikungunya, si hay doble circulación, para confirmar que, o sea, desde el punto de vista diagnóstico, y no sé si el tratamiento del paciente es diferente por el hecho de tener doble, que se haya contagiado de dos tipos de virus. Sí,
Viste que yo comenté que había distintos algoritmos diagnósticos de acuerdo a la epidemiología local. Entonces, hay un diagnóstico que es secuencial, que es cuando hay un solo arbovirus en circulación, y hay otro que es simultáneo, que, que se aplica cuando hay más de un arbovirus. Entonces, cuando hay, por ejemplo, circulación de dengue y de chikungunya, se investigan los dos simultáneamente. Y Perfecto. cuando tenemos un resultado negativo, se continúa la investigación de Zika. Pero inicialmente se investigan los dos simultáneamente porque justamente se busca eso también, no perder aquellos casos de coinfección en caso de que aparezcan. No sé si Muchísimas es gracias. esa la Sí, pregunta. esa es la pregunta, muchas gracias. No, de nada. Hay una ¿Alguna cuestión que otra no sé si consulta? quedó clara. Sí, Ajá. doctora. Que es en el caso de que haya circulación viral, cualquier prueba, sea confirmatoria o no, se considera como caso de dengue. Cuando hay circulación viral, ya no es necesario confirmar aquellos que se diagnostican, por ejemplo, por test rápido, que no es una prueba confirmatoria en un escenario donde no hay circulación. A nivel de... Valor diagnóstico de las inmunocromatografía que ahora hay a Sí, nivel disculpe. privado, se puede conseguir, tipo como Oltez y otras Sí. marcas que tienen NS1, anticuerpo IgG, IgM, por ejemplo, para dengue. En caso de dar positivo, Sí. ¿necesitas confirmar por otro método? Bueno, aplica un poquito lo que decíamos. Cuando ya estamos en un contexto de brote, no es necesario confirmar por otra técnica, ya se lo da como caso de dengue por laboratorio. Ahora, estos reactivos andan bastante bien. Justamente ahora se está haciendo un estudio, una validación, está haciendo el MAISTEGI, donde pidió colaboración a 9 laboratorios del país, bueno, entre los que estamos incluidos, para hacer o sea, ¿en qué consiste la evaluación? En procesar las muestras que nosotros estamos recibiendo del brote por la inmunocromatografía, que ya tengan resultados por NS1 de LISA, por PCR y en el caso de las IgM por IgM. Entonces, en todos los laboratorios todos estos laboratorios estamos haciendo esa comparación y la verdad es que vimos resultados muy buenos hasta ahora. Todavía falta que MAISTEGI haga, digamos, la compilación de la información y pueda sacar un informe. ¿Por qué? Porque por ahí el comportamiento no es el mismo en los lugares donde circula un serotipo de dengue que en otros. En un momento se hablaba de que la NS1 tenía menos sensibilidad para el dengue 2 que para los otros serotipos. También, bueno, todas estas cosas tienen que ser evaluadas y tiene que haber una notificación desde el centro de referencia respecto de la utilidad y limitaciones de cada uno de esos métodos. Nosotros por eso siempre desde el laboratorio, porque pertenecemos a la red sobre todo, esperamos el aval del referente nacional para la utilización de los distintos reactivos. Bueno, y están ahora en ese proceso de evaluación. Pero bueno, vemos también que por ahí pasa que en los primeros días, desde iniciados los síntomas, tiene mucha mayor sensibilidad la PCR y con más días de evolución, después del quinto día ya la PCR prácticamente da negativa y la NS1 se mantiene positiva hasta 7 o 8 días. Entonces por ahí estamos esperando estos resultados como para tener más herramientas diagnósticas que nos puedan servir en cada uno de los escenarios.
Sí, muy importante lo que comentás, porque a nivel privado, o sea, no a nivel nacional se consiguen muy pocos reactivos en este momento, Sí, y de repente saber que lo que uno compra tenga o no autorización o haya sido probado por laboratorio central, y saber que lo que uno informa tenga validez, porque no es que tenga exacto. diferentes alternativas, hay muy pocos reactivos en stock, y bueno, si uno compra, sospecha o tiene la idea de que ha sido aprobado por el ANMAT y que puede procesar tranquilamente para dar un informe confiable. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora está en este proceso de evaluación que, bueno, cualquiera diría se hubiese podido hacer antes, pero es este contexto de brote donde se evalúan mejor porque son muestras frescas, no son muestras congeladas previamente. Entonces, los resultados, la verdad es que son más significativos. Aparte, hay pudimos utilizar muestras positivas para chikungunya, para evaluar también la especificidad del test, o positivas con distintos serotipos en distintos lugares del país, y la verdad que eso enriquece mucho el estudio. ¿Tuviste reacciones cruzadas? En el lote que nosotros evaluamos, no. Porque viste que siempre hace, está bien, con sistemas capaz que de hace varios años atrás, que quedó como siempre que se decía de que, bueno, es verdad, los ELISA venían antes, generalmente eran como para flavivirus, es decir, como que vos podías tener reactividad cruzada Reacciones entre los cruzadas. diferentes. Obviamente, viste, muchos por ahí quedan con esa idea y las metodologías se van perfeccionando, y ahora, digamos, la síntesis de antígenos, digamos, los sintéticos recombinantes y con mayores, se va puliendo, y ahora tenemos métodos que son mucho más específicos, nos permiten, digamos, poder discriminar bien, digamos, los diferentes arbovirus. Exactamente, ese es el motivo por el que no es confirmatoria una IgM, por la posibilidad de cruce serológico. Exacto. Sí, sí. Así que bueno, pero es cierto, los reactivos eh, lograron desarrollos muy buenos y la verdad es que no estamos encontrando cruces. Claro, sí, 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 eso ya se viene notificando, digamos, de que, digamos, es menos, sobre todo ahora en estos contextos que tenemos circulaciones variadas, digamos. Exacto. ¿Alguna consulta más? Los Bueno, mensajes de agradecimiento. No quería dejar de recordar que estamos en la semana, celebrando la Semana Mundial de Visibilización de nuestra profesión, y desde Cubra redoblamos los esfuerzos en resaltar el rol que cumple el bioquímico en el equipo de salud. El profesional de laboratorio, como sabemos, es una pieza fundamental en lo que es tanto la prevención, el seguimiento y el diagnóstico de las distintas patologías. Desde Cubra los invitamos a todos los profesionales afiliados a realizar acciones tendientes tanto a fortalecer como visibilizar nuestra tarea diaria. Es el mensaje que también queremos dejar en el día de hoy. nunca hay que dejar de pasar de que, digamos, las estadísticas dicen de que más allá de casi el 70 o más de las decisiones médicas están basadas en una o más pruebas de laboratorio. Entonces, pasamos a ser un profesional de salud con herramientas claves conjuntamente con otras, digamos, para las decisiones terapéuticas. Así es. que siempre es importante tenerlo presente. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la charla, agradeciendo a Germán y a Gabriela por esta clase, esta disertación genial, así que muchísimas gracias por actualizarnos también en lo que es el dengue, la serología y el diagnóstico y los distintos arbovirus. Bueno, gracias a vos, Gracias Héctor. a ustedes por la invitación. Gracias, Gabriela. Nos encontraremos en un otro momento. Dale, Muy buenas cómo noches. no, un gusto. Buenas noches, Buenas saludos a noches. todos. La clase queda grabada, así que se estará publicando en la página de Cubra. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.